Así que cuando nosotros miramos simplemente esa parte de la historia de Éxodo, nos asombramos y nos sorprendemos. Pero aquí tenemos que estar yendo con más cuidado. Fijaros cómo en el versículo 1 al 4 constantemente nos dice algo. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos ellos. Es decir, desde el más pequeño que salió de Egipto hasta el más anciano, todos ellos, todos pudieron ver aquella gloria, aquella grandeza, el poder manifiesto de nuestro Dios. Por 5 veces nos lo tiene que repetir. Daros cuenta, dice Pablo, todos ellos pudieron ver cómo Dios proveía, cómo Dios les acompañaba, cómo Dios los protegía, cómo Dios estaba allí a su lado. Cumplió plena y totalmente sus promesas de cuidarles y guiarles para todos y cada uno de ellos. Dios no hizo diferencia. Todo el pueblo que salió con sus cargas y sus niños por medio del desierto pudieron ver, todos ellos pudieron ver la gloria de nuestro Dios y su cuidado. Pero entonces Pablo hace la advertencia, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es un jarro de agua fría, porque hemos estado viendo toda la grandeza de Dios y todo ese cuidado para todos y cada uno de ellos, y de pronto nos dice Pablo que Dios no se agradó de todos ellos. Y es aquí donde tú y yo en esta mañana tenemos que hacer nuestra seria consideración. Más adelante, en los versículos que siguen a estos, nos da una muestra de sus pecados, de los conflictos que el pueblo de Israel tuvo que afrontar con su propio corazón a lo largo del camino. El pueblo de Israel llevaba una constante queja. A veces incluso deseaban los cocidos que se comían en Egipto. Y ante los temores que había de enemigos a su alrededor, al menos podrían tener un poquitín de paz, aun cuando con cadenas, en Egipto. Las quejas constantes que podían tener y la idolatría. ¿Cómo podría llegar la idolatría a sus propias vidas? Estaban viendo el Dios, que es espiritual, no se le podía ver, pero al Dios en su grandeza en aquella nube, y se quieren conformar con un insignificante ídolo becerro de oro. ¿Cómo es posible que estuvieran actuando de aquella manera? ¿Cómo es que podía llegar a la idolatría, incluso en aquel momento que pudieran ver al Dios verdadero y único? Hay una constante rebeldía. A veces incluso se rebelan contra aquel que es Moisés, su líder, que han podido ver su poder a la hora de las plagas y su vara poderosa. Y aún así, el pueblo de Israel sigue en ese corazón de rebeldía y de terquedad. Y la fornicación y las mentiras que pudiera haber en medio de ellos. La palabra de Dios es dura. Dice, por ejemplo, en Jeremías 23 que os dejaré, os echaré en olvido, dice en algún momento. Es tanta vuestra terquedad que os voy a olvidar, os voy a dejar. En cierto momento, como hemos dicho antes, casi ocurre cuando Moisés tiene que interceder por el pueblo de Israel. Pero es que eso sería la manera constante de actuar del pueblo de Israel. En cierto momento nos dice, y Dios se acordó de su pueblo y vio la aflicción, comienzo de Éxodo, y tuvo misericordia de ellos, y por tanto levantó a un líder para liberar a su pueblo de Israel de Egipto. Se acordó de ellos. Pero era tal la terquedad que a lo largo de la historia y de los profetas, Dios tiene que llegar y decir, no me voy a acordar más, os voy a olvidar, os voy a ignorar, os voy a dejar. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice en los Evangelios, ¿no os duele cuando la escucháis? Nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, por ejemplo, dice que en el día del juicio vendrán muchos
y que dirán, pues Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello, vendrán con la plena confianza o con una falsa confianza de que no va a ocurrir nada. Y de pronto escuchan de aquel que ha venido al mundo a salvar a pecadores que les dice, nunca os conocí. ¿Cómo tendría que sonar? ¿Cómo va a sonar esas palabras a aquellos que un día se van a acercar confiados en sus propios méritos, en sus conocimientos, en sus ideas, y que de pronto nuestro Señor, que es el único medio y es el único Salvador y el único que intercede, que diga, nunca os conocí? Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora cuando Pablo nos advierte de lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Todos ellos pudieron ver la mano de Dios poderosa a lo largo de sus vidas. Si algo quedaría sin dudas, con toda certeza, es que en aquel desierto pudieron estar todos aquellos años porque Dios estuvo en medio de ellos, en la gloria de la nube o en la provisión del cielo. Pero nos dice que llega un momento en que dice, no me agradan, no los conozco, los rechazo de mi presencia. En nuestra situación nos podemos encontrar en una escena parecida. Que podemos pensar los que estamos aquí en este lugar y en esta mañana que las cosas están bien. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y decimos amén todos. Tenemos nuestra ropa que nos cubre, tenemos el alimento que nos fortalece, tenemos una salud con la cual podemos continuar adelante. Hasta aquí hemos visto la mano del Señor en momentos muy precisos y muy preciosos. Pero ¿y si resulta que al final del camino nos dice que el Señor no se agradó? Que el Señor puede estar proveyendo, en tu vida. Mira, el Señor te está ayudando, que de una manera espiritual tienes el maná, y tienes el agua, y tienes la nube, y tienes tus guías. Los tienes. Pero eso no quiere decir que estés agradando a Dios. Que el Señor te puede estar dando porque Él se lo da a todos en su pueblo de Israel saliendo de Egipto. Pero no se agradó de todos ellos. Y eso nos tiene que hacer considerar nuestro propio estado en esta mañana. Que el Señor puede estar proveyendo en tu vida, pero no quiere decir que tu vida le agrade. Es aquí donde entonces nosotros tenemos que hacer una meditación clara de qué pasos estamos dando o de qué manera nosotros estamos desagradando o de qué manera tú y yo tenemos que agradar a nuestro Dios. Déjame que te lea en primer lugar. Y vamos a ir a hacer las citas en el Antiguo Testamento. Cuando vayamos directamente al Éxodo, tal como hemos citado. Y nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, dice así, versículo 3 en adelante, y Moisés subió a Dios y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, le dice al pueblo de Israel, visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído hasta aquí. Ahora, pues, entonces, de esta manera, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Déjame, no te fijes en esta mañana en lo que Dios hace por ti. En cómo Dios provee, te cuida, te guía. A pesar de todas las dificultades, podrás ver que el Señor está delante y detrás de ti y en medio de ti. Pero escucha su voz. Esto es lo que nos está diciendo aquí. ¿Darás oído a la palabra de Dios? ¿Le escuchas? Es decir, ¿lees las Escrituras? No es que te salgas al campo a ver si escuchas una voz en off en el cielo, sino escuchas la palabra de Dios, ya sea predicada, ya sea leída. ¿Pones atención a lo que Dios tiene que decir?
que no es lo que tú sientas, sino que es lo que Dios dice. Déjame que vaya a Miqueas. Es un profeta de los menores que tenemos en las Escrituras. Y nos dice Miqueas en el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé? Dice el profeta Miqueas, con una exclamación delante de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice así el profeta en el nombre de Dios, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Yahvé de ti. Fijaros, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Vuelvo otra vez a decirte, no es tanto que veas lo que Dios está haciendo. Dios es Dios bueno, es misericordioso y es paciente. Y va a estar a tu lado en multitud de formas y en multitud de ocasiones. Ya, pero ¿estás tú a su lado? ¿Tienes intimidad con Dios? Fíjate lo que te dice. Aquí no es que tú vayas a iglesia y repitas ritos y manifiestes sacrificios y te despojes de unas cuantas monedas de tu bolsillo. No. Lo que nos está diciendo es, y atiende, ¿tienes intimidad con Dios? ¿Tienes un acercamiento real con Dios como nos dice que deberíamos de tener? ¿Hacer justicia en tu vida como deberías de hacer? ¿Amas la misericordia, el hacer misericordia a los que están a tu alrededor? ¿Te humillas ante Dios? ¿Le echas en falta cuando no escuchas la voz de Dios en tu vida? Es decir, cuando pasan unas horas, pasan unos días, pasa una temporada y no has sentido la presencia de Dios, ¿no te sientes frío? ¿Y tu corazón como helado? ¿Puedes acaso vivir un día, varios días sin la presencia de Dios en tu corazón? Lo que nos dice es que no es que Dios obre o no obre en tu vida, sino le estás agradando, es decir, escucha su voz, ¿tienes intimidad con Él? Leamos en Segunda de Crónicas, un pasaje que es muy conocido seguramente para todos. Salomón, ha levantado el templo, un templo de piedra, donde estará la gloria de Dios allí manifiesta en medio del pueblo de Israel. Y él hace una oración constante de petición y de intercesión. Y nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 6, no lo vamos a leer, pero se repite varias veces en diferentes situaciones que el pueblo podría cruzar. Versículo 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si el pueblo de Israel fuere derrotado, tú clamarás y confesarás tu nombre y Dios oirá desde los cielos. Si los cielos se cerrasen, versículo 26, entonces oraremos sin dirección y tú oirás desde los cielos. Déjame que te diga, a partir de estas ideas o de estos versículos que podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento, ¿oras? ¿Te acercas al Señor a traer tu clamor? Fíjate la bendición que está diciendo que va a hacer el pueblo. Todo aquel que clame en dirección a este templo, nosotros tenemos a Cristo y la obra de Cristo. Todo aquel que clame, que pida, que ore con fe, yo responderé desde los cielos. Yo no sé cómo será tu vida y qué conflictos tú tendrás, pero ¿oras? Es decir, traes tu clamor, tu inquietud, tus necesidades, confiesas tus pecados, oras con regularidad. Si quieres agradar a Dios, no simplemente si quieres recibir cosas de Dios, sino si quieres ser del agrado de Dios,
¿Tienes atención a su voz? ¿Tienes intimidad con Él? ¿Oras? ¿Le hablas con sinceridad, con franqueza? Y le hablas como quien es Él, no con una falsa confianza, como si fuera tu amigo. Él es Dios, pero no con la lejanía de un Dios que está en el universo, sino que un Dios que es cercano. Te acercas a Él, le abrazas, le sientes cuando hablas. No puedes hablar a Dios con frialdad o con exigencias, como si Él estuviera obligado a dar lo que tú no mereces. Buscas en humillación ponerte en sus manos. O leéis en el Salmo 96. Cantad a Yahvé cántico nuevo, cantad a Yahvé toda la tierra, cantad a Yahvé, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones, en todos los pueblos sus maravillas. Déjame que te diga, si Dios es tan bueno contigo y está haciendo tantas cosas extraordinarias, si desde que tienes uso de razón hasta el día de hoy, puedes haber visto cómo Dios te guía, no solamente en las cosas materiales o emocionales, sino también en las espirituales. ¿Lo proclamas? ¿Hablas a Dios de las bondades de tu Dios? ¿Hablas al mundo de las bondades de Dios? ¿Les manifiestas a todos los que están a tu alrededor cuán bueno es Dios con los suyos, contigo? ¿Cómo puede haber un cristiano mudo? ¿Testificas de la grandeza de Dios? ¿Es tu deseo que el nombre de Dios sea extendido por todos los lugares? Dios va a obrar en todos, dice, pero algunos no le agradaron. ¿Le agradas? ¿Le agradas? ¿Buscando su voz? ¿Buscando intimidad con Él? ¿Hablándole desde tu propio corazón en sinceridad? ¿Proclamando su nombre en todas partes? Termino con esto. ¿Tienes en tu vida como prioridad el buscar agradar a Dios todos los minutos del día? Es verdad que hay muchos asuntos que requieren tu atención. Si eres padre, o si eres hijo, esposo o esposa, que tienes que tratar con asuntos sociales, de misericordia a todo tu alrededor. Es verdad que son asuntos serios, a veces muy importantes, que pueden quitarte el sueño. Sí, pero déjame que te diga, ¿es tu prioridad hoy y ahora agradar a Dios? Si como maridos tenemos como prioridad agradar a nuestras esposas, y las esposas tenéis como prioridad agradar a vuestros maridos, y los hijos honrar a los padres, y los padres cuidar de sus hijos, y si lo hacéis y lo debéis de hacer con todo el corazón, con todo el esfuerzo, con toda la intención, ¿buscas agradar a Dios después de todo lo que ha hecho, hace y promete que va a hacer a lo largo de tu vida? No es tanto todas las cosas que haces, sino cómo las haces y cuál es tu actitud. ¿Buscas al Señor para poder encontrar su agrado sobre ti? Que un día, en lugar de que te quedes estancado en el desierto, el Señor extienda sus manos y levante su voz y te diga: adelante, buen siervo y fiel. ¿Es este tu deseo? ¿Te vas a conformar con menos? ¿O lo vas a buscar? Quiera el Señor que un día nos pueda decir: en vosotros estoy complacido. Amén. Te damos las gracias, Padre, por cada una de las líneas que han sido escritas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Gracias te damos por la historia de Israel y por la historia de tu pueblo. Gracias te damos por todas las obras grandiosas que has hecho en medio de los tuyos. Gracias por las veces que pudimos sentirte o oírte, o aquellas veces que pudimos venir delante de ti a hablarte. Y gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucristo, por todo lo que significa, por todo lo que ha traído, por todo lo que promete, por todo lo que tenemos por seguro. Que sea a ti toda la gloria. Señor, bendícenos y permite que en medio de nuestras dificultades y contradicciones podamos buscar más y más el agradarte y buscar
tu complacencia. En el nombre de Jesús. Amén.